muchas ganas de hablar contigo porque eres muy desconocida, ¿sabes? Conozco a tu madre, que tu madre es una maestra, y pues tenía muchas ganas de que tú nos explicaras, porque tú haces un trabajo, una labor impresionante, Arancha. Mira, lo primero que me gustaría que me explicaras es cómo empezó, cómo te empezó esto de todo lo que es lo espiritual, toda esta andadura, Arancha. Vale. Bueno, pues como bien has mencionado a la mama, como digo yo, La mama es... ¿qué voy a decir yo de mi madre? Creo que sobran las palabras. El mundo espiritual creo que es algo que me ha acompañado desde muy pequeñita. Algo Vale. que incluso puede ser que haya sido desconocido hasta que he empezado a ser adulta y he entendido un poquito qué me pasaba, por qué experimentaba cosas que los otros no experimentaban. Siempre me he sentido Sí, un poquito más diferente de lo que es la sociedad, como fuera de tono. Creo que esto nos ha pasado a muchas personas que estamos metidas aquí en la espiritualidad y en procesos, como digo yo, internos. Y bueno, pues sí. sabemos que cuando experimentamos, vivimos la vida, van pasando cosas, nos van dejando heriditas, nos van dejando pozos que al final pues se manifiestan y hacen daño. Y bueno, pues me metí de lleno hará 10 años Ujú. con el mundo de la espiritualidad, del crecimiento personal. Es verdad que con mi madre, con el tema del tarot, pues siempre he tenido muy presente que había algo más allá de lo que Ajá. podíamos ver y tocar y palpar. Y lo que me ha llevado sobre todo a entrar en este mundo de la espiritualidad, del crecimiento, de lo oculto, lo que no se ve, pues conectar con mi parte y mi esencia que quizás antes no aceptaba. Ostras, qué bueno. Porque creo que es algo que da mucho miedo, que nadie te enseña, que encima ves que la sociedad lo rechaza y cuando te permite sobre todo el derecho de ser auténtica siendo como eres, sin miedo a Ujú. que los demás piensen lo que tengan que pensar, pues es como que empiezas un camino. Y ese camino pues te va Vale. llevando a diferentes senderos, pero ahí empezó la cosa un poco desde muy jovencita, la verdad. Siempre he tenido como experiencias que no entendía qué me pasaba, por qué veía sombras, por qué O sea, además o sea, tienes ¿veías sombras? Sí, yo siempre he tenido mucho miedo a la oscuridad, Vale. ¿Por mucho qué? miedo. Pues yo ahora que soy adulta y he hecho un poquito la vista atrás, yo creo que a lo mejor tenía experiencias que no era capaz ni de verbalizar a mi madre ni de compartir y sensaciones. Yo soy muy sensitiva con los seres que no están. No llego a percibir a nivel visión, pero sí siento, veo, como digo, veo desde dentro. A veces Sí. pensamos que cuando se ve con los ojos del cuerpo y no es así. Y bueno, pues sabía que algo en mí era diferente, pero nunca me atrevía a verbalizarlo, ni a... Teniendo Arancha a tu madre, que estaba metida en todo el mundo, o sea, en todo este mundo tú no fuiste capaz de cogerle en ese momento de decirle. No, porque antiguamente ya no es como ahora, ahora es como que la apertura a todo esto es mucho más amplia. Antiguamente sí es verdad que aunque yo veía a mi madre, también veía los tapujos que mi madre a lo mejor hacia la sociedad, hacia lo que la gente, yo escuchaba de la gente y decía, Sí. "Uy, yo ya tengo suficiente con lo mío como para meterme en otro embolado y dije, bueno, pues cuando tenga que ser, será. Y a los 14 años, cuando iba a cumplir los 15, acompañada de una persona muy especial que apareció en nuestra vida, hicimos una misa espiritual. Y ahí es Ah, cuando se me abre la, la visión o se me dice como digo yo, con claridad que tengo una capacidad bastante grande para pues hablar con los seres que no están. Es algo que siempre se me ha dicho desde arriba, que no se me ha desarrollado aún del todo porque sigo teniendo miedo. Yo me muestro tal y vale. como soy, Sabina, ya me irás conociendo. Sí, sí, no. Es muy interesante lo que estás hablando. A ver, es súper interesante. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú me hablas de misa espiritual, ¿a qué te refieres? Para los que no sepan por dónde Pues vas.
como decimos en este tema de la espiritual, hay como diferentes vertientes. Yo cuando empecé con el tema de la santería, en lo que es la parte de santería, de los babalaos y todo eso, se hacen misas espirituales, que lo que se hace es una misa a un muerto específico, a una persona que ya no está. Vale. Y lo que se hace de alguna forma es como permitirle a que a través de nuestro cuerpo ese muerto se monte, se meta en nuestro cuerpo y se pueda manifestar, ¿vale? Ostras. Vale. Y fue algo muy curioso porque estábamos en mi casa, estuvo haciendo como una limpieza a través de las habitaciones y cuando entré en mi habitación apareció mi abuela. Mi abuela, que yo no la conocí, que también No era la habías visto nunca. Qué no, fuerte. por parte de mi padre, que también era bruji, pero esto que sientes y dices, sé quién es. O sea, nuestras almas se conocen. Te conocían, sí. Y fue un regalo impresionante y a partir de ahí pues empecé a, pues eso, a experimentar, a abrirme a la información, a todo lo que se me estaba dando. Ha habido épocas que he estado un poco más, pues, más parada, otras más activa. Sí. Al final vivimos procesos de vida que nos hacen pues centrarnos más en la parte terrenal que en la parte espiritual y Ya, claro. pues ahí empezó. O sea, y bueno, claro, estamos hablando de generaciones. Cuidado, me estás hablando de que tu abuelo Mi ya abuela, era. la tengo además aquí tatuada en el Ay, centro qué de una bonito. luna. Mi Wow. abuela por parte de padre tenía una percepción también especial y por parte de madre, pues mi madre también tiene una capacidad de conexión y entonces digo, es imposible que algo no me haya tocado. Sí, por las Y dos ahora, vertientes. y ahora estás tú. ¿Y tú tienes hijas? Tengo un hijo. ¿Y tu hijo es también? ¿También le está también es un ser de luz? Mi hijo es un ser de luz absoluto. Y mi hijo, Wow. esto tengo muchas disputas con mi marido, porque mi marido es totalmente ajeno a todo esto y créeme, Vale. pero es como, no le metas cosas al niño. Digo, es que no es meterle cosas, es acompañarle de la forma que a lo mejor yo Al camino. no pude ser acompañada, pero no porque mi madre o mi padre no estuvieran, sino porque en ese momento yo no tuve la capacidad de verbalizarlo. Entonces, pues bueno, mi hijo siempre, pues hablamos de todas estas cosas, el tarot, cuando a lo mejor hago aquí rituales, las velas, Qué o sea, bonito. tiene una percepción muy especial, además tiene una sensibilidad muy especial que Bueno, es que además, bueno, fíjate, tú eres de generaciones, pero es que ahora la generación, bueno, dímelo tú porque tú eres madre, la generación que está subiendo con esa sensibilidad es muchísimo más fuerte a la que podemos tener nosotros, ¿no? sí, yo creo que sí, pero sobre todo porque les permitimos como desbloquear esa parte mucho antes. La Vale. educación y el cómo se mueve todo, creo que les permitimos el que se puedan desarrollar con mucha más antelación. Y eso hace que esa sensibilidad se desarrolle aún más. También es verdad que vienen con otro chip implantado, Efectivamente. como una conexión directa aún más grande que la que podamos tener nosotras. Y sí, Sí. creo que vienen pegando fuerte porque son los que van a generar el cambio en el mundo y los que van a hacer esa unificación a nivel espiritual y terrenal. Eso es O sea que tú estás también de acuerdo que llega el gran despertar. sí, está llegando. Yo creo Está que llegando. estamos en un punto de cambio energético total, en el que se están moviendo muchas cosas tanto en el cielo como en la tierra. Ujú. Y todo lo que está sucediendo, aunque nos llevemos a veces las manos a la cabeza, es necesario para que venga lo que tiene que venir. ¿Tú crees en la guerra espiritual que se está gestando? Creo en el orden espiritual. No me Vale. gusta meter el nombre guerra porque la guerra lleva al Ya. conflicto, pero sí es verdad que creo que se están manifestando muchas cosas para que se puedan destruir lo que hemos construido el ser humano a nivel Vale. terrenal. Entonces, para que todo eso suceda, arriba se tienen que mover cosas, para que la Ujú. tierra se puedan equilibrar otras cosas. Eso es un tema bastante complejo porque hay gente que lo escucha y es como, pero yo muchas veces lo he hablado con amigos, cómo pueden pasar estas cosas para que pueda pasar algo mejor. Desgraciado, afortunadamente, creo que hay seres en este mundo terrenal que tienen una evolución mayor y otra evolución menor y Sí. los que ya no tienen que estar
tienen que abrir paso a los que tienen que venir para poder crear esa revolución, como quien dice. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Arancha, vamos a ir por partes, ¿vale? sí, Has presentado un libro que nos vas a hablar, o sea, lo has presentado para finales de febrero, sí. ¿vale? Este libro es muy especial. Explícanos cómo se titula, cómo empezó y explícanos de esta obra. El libro es este, ¿vale? Se llama La luz en ti. Esto es un libro que se empezó a gestar en el 2021, ¿vale? En un viaje Ajá. en el que a mí se me da la información de tienes que empezar a escribir por las mañanas y yo empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir. Vale. ¿Qué pasa? Que la no capacidad de confiar en mí y de pues el miedo a poder mostrarme al mundo ha hecho que se retrase y que se dé cuando se tenga que dar. Entonces, Vale. en este libro, sobre todo, hay un proceso interno, no solo a nivel espiritual y de conexión, sino a nivel terrenal, porque al final vivimos una vida terrenal, Ujú. que nos tenemos que enseñar o acompañar a poder deshacer todos esos personajes que hemos ido implantando en nuestras vidas para sobrevivir en esta vida que tenemos que sobrevivirla, tenemos que vivirla y disfrutarla. Sí. Entonces, hace 1 año y medio yo caí en una depresión bastante grande, en un proceso de ansiedad bastante grande, que fue cuando se culminó este libro. Mm. Y eso me hizo el darme cuenta que no estamos solos. Yo, la parte espiritual, creo mucho en Dios, pero no en el Dios que se habla en las iglesias ni que nos han inculcado desde pequeños. Es el Dios creador, es la creación, es el universo, es el todo. Entonces empecé a tener comunicaciones directas con él. No sé si conocéis el libro de Conversaciones con Dios. A He raíz oído hablar, he oído hablar. a raíz de leerlo, se me abre la posibilidad de, jolín, ¿y por qué yo no? Y un día me levanto y una de las escrituras aparece vas a empezar a hacer esto. Y era como, el por qué yo no, pero ¿y el por qué yo sí? ¿Y por qué yo Claro. sí? Porque eras la elegida, claro. ¿Y por qué está este mandato? No confiaba, no creía, era como, no me creo Ya. capaz. Y el libro está dividido como en esas dos partes, en una parte en la que acompaño a las personas a encontrar esa luz que todos tenemos, porque a través Ujú. de las experiencias vivimos muchos puntos de oscuridad que nos hacen pues quedarnos ahí y no ver todo lo que podemos llegar a ser. Entonces acompaño a las personas a encontrar esa luz y después hay una parte de conversaciones íntimas con Dios que yo he tenido en este Bien. proceso de 1 año aproximadamente, en el que me he caído y a través de su palabra me he levantado. He tenido un montón de manifestaciones, hubo una conexión brutal con María Magdalena, que también la nombro Wow. en el libro. Y bueno, pues para mí es algo muy especial porque está hecho con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Sí, Que le he dedicado su tiempo y hasta que he dicho, este año no puede pasar más tiempo. claro. Merezco primero darme el lugar y decir, esto es parte de mí, a quien le pueda servir, que le sirva, a quien no, pues lo mismo, agradecida, y sobre todo el que siempre es como una frase que tengo, como un lema, ojalá que seamos cada vez más luces en el mundo para poder iluminar y que la oscuridad sea menos. Entonces, bueno, al final ese es mi fin y mi foco. Qué bonito. Escúchame, Arancha, ¿y el libro dónde lo podemos encontrar? En Amazon, Porque en en Amazon Amazon lo podemos encontrar. Ostras, es súper interesante. se Y llama La luz en ti abriendo camino a lo divino, ¿vale? Tenéis esas dos partes. Además es un libro muy, no, como digo yo, es muy fácil de leer. Se me olvidaba algo importante. Aparte de que hablo de cómo hacer las cosas, hago como ejercicios para que no solo sea una muy lectura, bien. pues bueno, sí, me das la información, pero también a través del libro te invito a que puedas ejercitar a través de la propuesta que hago. Y hay 2 meditaciones también, un Vale. QR, que así la gente me va poniendo cara, no solamente a través de la lectura. Muy bien. Ostras, Y esto es súper interesante, claro. Por lo menos la meditación, claro. sí, porque al final hay personas que les cuesta más el conectar, ahora mismo no encuentro el QR,
les cuesta más conectar y siempre necesitamos como ese acompañamiento a nivel de voz, a nivel de vibración, porque al final la voz es una vibración que nos lleva. Y bueno, pues en 2 capítulos tenéis el QR donde pues, todos sabemos coger el teléfono, poner el QR y aparece la meditación y la invitación a lo que toque en ese momento. Entonces tú conocerás, porque yo medito cada día con Hu. ¿Conoces No, Hu? no lo conozco. Pues búscalo, la frecuencia de Hu, es H-U, y Lo es voy a apuntar. el nombre, es en la vibración, o sea, el nombre más alto del creador, la vibración. H-U. H-U, Hu, Vale. ¿vale? Te lo digo porque esto tiene mucha relación. Yo pensaba que lo conocías. Ya No me lo soy dirás. de las personas que muchas veces el silencio, para meditar, muchas veces el silencio, no estamos acostumbrados a meditar en el silencio. Es como Sí. que he necesitado pasar por esas fases y a veces intento quitar la música para poder escuchar del todo lo que llega. Pero bueno, utilizo varias vertientes, como digo yo. Entonces, ahora hay un antes y un después. O sea, hay una Arancha totalmente diferente. Se podría decir que se está gestando una arancha no diferente, sino que está saliendo la verdadera arancha. Porque aquí no creo, desde mi experiencia, que no cambiamos para ser mejores. Cambiamos para encontrarnos de verdad y encontrar nuestra verdad interior. Entonces, a veces hay días en los que me siento muy perdida, no te voy a mentir, que tengo días oscuros igual, pero los abordo desde un lugar totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí. Y tu madre, yo supongo que tu madre alucinando, o sea, ¿no? Del camino en el cual has cogido. Sí, y además que tengo la gran suerte de que mi madre es una seguidora mía, como yo he sido una seguidora de ella a través del tarot, y el poder sanar el linaje desde este lugar es maravilloso. Es maravilloso, porque no solo sano mi parte, sino que también puedo acompañar a mi madre a través de, porque nosotros también somos el resultado de nuestros padres. Vale. Lo que vivimos, experimentamos a través de nuestros padres, incluso lo que se va pasando de generación tras generación, no solo a nivel espiritual, a nivel de Sí, dones, sino a nivel de patrones y creencias, nosotros, los que hemos venido a romper patrones, tenemos un poquito claro, más. somos la generación del aguante, del Exacto. aguantar, ¿no? Y me ayuda pues a poder hacerle ver, oye, mira mamá, pues a mí me pasa esto, puede ser que te esté pasando a ti o puede ser... Y es muy bonito vivir este proceso en familia y no solo con mi madre, con mi padre, aunque no esté metido en este mundo de al lleno también. Bueno, y tu padre tiene que estar, claro, o sea, su mujer, tal, su hija, o sea, tu Mi padre, padre al principio con decirte, cuando empezamos todo esto, nos decía, ¿pero en qué sectas habéis metido? Y ahora está metido también. Al sí, final, bueno, claro, no, no, yo te entiendo perfectamente porque es que ahora, claro, todo es bueno, también hay mucha moda de New Age, todo ese coach motivacional y claro, hay que tener cuidado, ¿sí? Supongo que estarás de acuerdo conmigo, o sea, muchas y algunas son, pues eso, ideologías un poco, ¿no? yo al final siempre, por si os sirve, os metáis con quien os metáis, elijáis a quien elijáis, que nunca vayáis en contra de lo que vuestro corazón os dice. Pero yo he pasado por muchas manos, he pasado por muchas historias, he pasado y al final algo que me ha enseñado el, ok, esto me vibra, me lo cojo, Sí, esto no sí. vibra conmigo, lo desecho y voy cogiendo y eso que he ido cogiendo de cada cosa lo he hecho mío, lo he hecho parte de mí, lo he hecho a mi forma. Entonces, no hay verdades absolutas. Esto es algo que quiero dejar claro. Como cuando yo doy mis cursos o mis... Yo no tengo la Ujú, verdad absoluta. Yo os voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que claro. he vivido, desde lo que a mí me ha servido. Y si a vosotros os sirve, maravilloso. Y si no, seguir buscando hasta que encontréis la persona adecuada que os pueda... Claro, claro. Oye, estoy viendo, pues claro, todo es psicoterapia, total, Sí. total. Tú trabajas la psicoterapia de acompañamiento. Explícanos qué significa esto.
Para mí la psicoterapia ha sido un descubrimiento y una herramienta, creo que se ha vuelto fundamental no solo para poder acompañar a las personas, sino para mí misma. Y simplemente es poner en orden el recuerdo traumático, darle la vuelta a la tortilla a aquello que sucedió. Porque muchas veces vivimos cosas en el presente, en nuestro ahora, que vienen de situaciones que hemos vivido en el pasado y que a lo mejor esa niña, esa adolescente, esa adulta, interpretó de una forma errónea. Al interpretarlo de una forma errónea, se quedó anclado algo. Entonces, Ostras. lo que se hace a través de la psicoterapia es como ir al recuerdo que está manifestando la emoción o la circunstancia que estés viviendo en el presente para ver de dónde viene y el origen de la causa. Al final, cuando se solucionan las cosas es ir al origen de la causa. Cuando vas al origen es darle la vuelta a la tortilla, el reinterpretar la escena, el que haya un cambio de percepción, el que se quede en paz lo que Vale. sucede. No tiene nada que ver con la regresión, ¿no? No, no tiene nada que Vale. ver. Al final haces como una regresión porque te vas a un pero estás totalmente consciente. O sea, Vale. como, además que la hago a través de un curso de milagros, lo que se hace una entrega es al Espíritu Santo y como digo yo, Él es el que te trae lo que tiene que traerte para que tú puedas ver en ese momento lo que necesitas y limpiarlo. Entonces, no, no diría que tienen que ver. O sea, la regresión. Vale. No, no, eso es para que lo tengamos claro. Vale. Nunca he vivido una regresión, ¿eh? ¿No? Pero, como digo yo, cada maestro tiene su librillo y puede ser que haya formas similares, no lo sé, no te voy a decir ni, Sí. ni que no, no. ¿Qué te iba a decir? El curso de milagros. Es que me parece, o sea, he oído hablar mucho porque lo he estado mirando, pero me parece, es que ya el título me parece fascinante y tiene que tener eso, un resultado. La verdad que para mí llegó a mi vida hace 9 años. ¿Por? Fue un llamado, pues, de esto que vas tocando maestros y llega el maestro que te lo muestra y yo empecé a tener una llamada súper grande, me compré el libro, que como digo, muchas veces pensamos que el curso es un curso, no, es un libro, Es, no es como el esto mío, es tocho, tocho, ¿eh? no es Yo- como el mío y además no es fácil de leer, es Vale. denso, es denso. Pero lo bueno que tiene es un libro que fue canalizado por una mujer. Es un libro, como digo yo, para mí es la iglesia de Jesús. Es lo que Ujú. Jesús vino a transmitirnos y no nos enteramos de nada, Vale. básicamente. Y realmente lo que te habla es lo que la vida, lo que Dios, lo que se pide que hagas en este mundo es que seas feliz, es que estés en paz, que vivas en amor, que vivas en armonía, que dejes de vivir esos pensamientos que te han llevado pues al sufrimiento Sí. absoluto. Y para mí ha sido un regalo. Este libro tiene mucha información, está dividido como en tres, cuatro partes, ¿vale? Sí. Está la parte del texto donde te va explicando un poco y va desmembrando un poquito el cómo puede ser un estilo de vida mejor. Para mí es un estilo de vida absoluto. Ujú. Cómo puedes llevar ese estilo de vida. Después está el curso como tal, que es una lección cada día. Ah, Eh, cada día es una lección que te dice ta y que te invita a una reflexión y a unos ejercicios. Después está el libro del ujú. maestro y la parte de la psicoterapia, ¿vale? Yo la psicoterapia la llevo a través del curso de milagros, como he dicho antes. Entonces, para mí es un libro mágico, que cada día te abre un entendimiento y una explicación a aquello que quizás no podemos entender de forma racional, si no nos han. Pero es un libro denso, o sea, no es el típico libro que te lo lees y dices, venga, me voy a poner a leer y. No, 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 no. Yo, a ver, a mí me cuesta un poco leer, ¿eh? Pero, y este tocho yo me lo vería y diría, madre de Dios, digo, aquí, a ver cómo empiezo, ¿no? Y entonces tú haces el curso, ¿no? Tú estás enfocada totalmente a este tipo, a este trabajo, ¿no? Sí, además he de decir que este año, bueno, ya el año pasado lo empecé con una compi y este Ujú. año hago las lecturas del curso, las tengo todas Ah, subidas en YouTube.
Hago las lecturas, explico y acompaño, porque a veces leerlo es, pues eso, es denso, entonces hago las lecturas todos los días y todos los días hago las lecciones. Y para mí es como el timón, Vale. lo que me hace que, aunque tenga esos días, como te decía, oscuros y días en los que me meta en el mundo más terrenal, en el miedo Ujú. absoluto, poder reconducir. Es como si los tiempos de reconducir cada situación que he vivido se hubieran ido acortando y cada vez se van acortando más porque mi conciencia de cómo veo el mundo y de cómo experimento lo que vivo ha cambiado totalmente. Ha Qué cambiado. pasada. Qué interesante, me parece súper interesante. Entonces yo supongo que en casa todos han hecho este trabajo, ¿no? Pues no te creas. ¿No? Esto es lo bonito del curso. Ostras, Cuando tú cambias, todo se cambia a tu alrededor. Es una vale. de las bases que dice. No necesitas controlar que el otro haga lo mismo que haces tú para que se genere un cambio. Cuando tú mismo haces un cambio de percepción en lo que estás experimentando, al final todo lo que vivimos es una proyección de lo que Ujú. necesitamos vivir para poder aprender lo que necesitamos. Cuando tú ya llevas ese aprendizaje, todo se va cambiando. Entonces, Vale. mi marido puede escucharme y va cogiendo cosas, pero de verdad que no está metido en nada de esto. Es terrenal absoluto en todos los sentidos. Mi hijo sí es cierto que desde muy pequeño hay un curso de milagros para niños y adolescentes Ah, muy y bien, súper yo lo interesante eso también. he ido pues contándole cuentos, enseñándole. Tengo unas cartas para familias también que creé hace 2 años, que Ahora sí. me las- Ostras, enséñalas. Y estas lo hice cartas, a ver. tipo oráculo, ¿vale? Sí, Y son cartas pues que ponen una lección, creo que estas son una por semana, que no es como el sí. curso de adultos, es una por semana, ¿vale? Y en cada carta pues te van diciendo pues un mensaje, ¿vale? Además que puse aquí atrás el dibujo de lo que mi hijo representa, Ay, qué ¿vale? Por bonito. ejemplo, mira, voy a sacar una al azar, a ver qué nos dice. Estoy rodeado de amor. ¿Ves? Son frases tan simples que por ejemplo, a un niño, a una familia, Bueno, pero claro, ve son, que, pues eso, lo que decíamos, jolín, estoy rodeado de amor. Y estoy viviendo a lo mejor una circunstancia en la que me siento inseguro, pero recordar que estoy rodeado de amor me da la capacidad para poder ver lo que me está ocurriendo desde otro lugar. Y así, además es un mensaje muy potente. Sí, entiendo de que cada carta tiene un mensaje potente. sí, sí, yo Y esas las has creado tú. el mundo es un lugar maravilloso para estar, me envuelve de amor, quiero verlo y me hace sentir bien. Wow, qué Las he bonito. creado yo, pero las lecciones no son, o sea, son copiadas del curso de milagros para Ujú. adolescentes, pero lo que es el diseño, la idea, además es como doy esa opción de si puedes utilizarlo bien, cogiendo el número 1 y trabajándolo esa semana, el 2 la siguiente semana, así Sí, sí. durante todo el año. Lo puedes hacer como hacemos con las cartas del tarot, tipo oráculo, barajeas o barajas, nunca sé cómo Vale, eso decir. ya es opcional. Sacas una carta y como ahora he hecho y tal, o puedes elegir una carta al día y que esa carta te acompañe para pues que puedas tú también Vale, integrar. pero esta baraja arancha solamente se puede adquirir si hacemos el curso, ¿no? Quiero No, entender. No, o sea, me independiente. pueden escribir y yo las envío. Ahora mismo estas todavía no las tengo ay, que se me ha caído una. Ay, pues yo me gustaría, ¿eh? O sea, a mí me Las gustaría. tengo para enviar, ¿vale? Las tengo, pues eso, como lo estoy diciendo, lo estoy haciendo de forma a la antigua Sanfa. Bueno, pero ostras, esto es maravilloso. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué te iba a decir? Me da la sensación de que el niño, y cuando hablamos del niño interior, ¿qué? Uh, ¿Eh? un tema para mí, vamos. Bueno, No sé pues si es ahí entendible. te cojo y te saco el tema. Sanación del niño interior. Sé que esto es un tema en el cual tú trabajas muchísimo. Y creo que me parece algo fundamental, sobre todo ¿Por para qué? poder ¿Por qué? equilibrar.
la energía del adulto, la sanación del adulto. ¿Por qué? Y a través sobre todo de la psicoterapia se hace muchísimo. Casi todo lo que experimentamos desde niños Sí. es donde se nos quedan las heridas más grandes. Es lo que nos marca para poder ser los adultos que ahora somos. Entonces, para poder encontrarnos con la verdad de lo que somos, nuestro origen, nuestra verdad, nuestra esencia, debemos de atender a esa niña y ese niño. Antes, cuando éramos niños y niñas, estaba nuestra mamá, nuestro papá o quien estuviera para atendernos. Pero nosotros como adultos debemos de convertirnos en esos padres que esa niña y ese niño necesita. Entonces hay que atenderlo. Muchas veces nos ocurren cosas en el día a día y no nos escuchamos. Escuchamos solo a el piloto automático, lo que creemos que el adulto necesita, las obligaciones, las responsabilidades, pero no nos paramos a escuchar qué me hace feliz, qué necesito, cómo puedo jugar, aunque no sea con juguetes, cómo me puedo divertir, cómo puedo conectar con lo más puro. Al final los niños, la esencia de un niño es lo más puro que pueda existir. Y se nos olvida que tenemos esa parte dentro de nosotros. Ese niño interior está metido dentro de nosotros y debemos de atenderlo. Entonces, para mí es un trabajo fundamental. Fundamental. Wow. Y esto, quieras o no, es complicado. Es difícil, ¿no? Depende para las personas. A mí me ha costado mucho, ¿eh? También. Claro, eso te iba a decir. Depende de cómo hayas vivido tu infancia. Exacto. Qué hayas vivido, qué capacidad tengas de apertura a poder sanarte. Creo que al final no hay nada difícil cuando uno se compromete y pone la intención de hacerlo. ¿Que puede tirar más tiempo? Bueno, el tiempo que cada uno necesita es perfecto, hay que aprender a respetar los procesos. Pero es tan bonito. A veces es doloroso, pero no porque nos queramos causar dolor, sino porque hay cosas que hay que ver que quizás el adulto no quiere ver porque ya las vivió. Pero para poder saber que están ahí hay que abrir los ojos. Además, Arantxa, ¿tú crees que también para sanar el niño interior hay que cortar hilos, cortar lazos? Cuando dices cortar lazos, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, pues si has tenido alguna infancia complicada y luego estás intentando sanar con tu niño interior, ¿sabes? A lo mejor el volver a encontrarte con lo que te ha hecho daño en tu infancia. Vale. ¿Sí? Creo que hay formas, sí, creo que entiendo lo que dices. Creo que hay formas que, por eso para mí la psicoterapia es brutal, porque te hace volver a esos momentos sin llegar al sufrimiento. Desde la observación y al poner el orden, lo único que te puede traer es paz. Cuando hablamos de cortar lazos, puede ser con el tema de familia o con el tema de... Creo que es aprender a respetar. Creo que la parte fundamental para la sanación es el perdón. Totalmente de acuerdo. El cambio de percepción te lleva a, ok, viví esto, esta persona me pudo hacer esto, pero lo perdono. No lo perdono porque deba de cumplir con lo que es la familia, sino lo perdono porque me quiero liberar. Quiero liberar la pesada carga que llevo dentro. Entonces, perdono la interpretación de lo que viví y de lo que tuve que pasar. Que eso ya te lleve a tener o no relación, eso es una decisión que como adulta tú debes de permitirte también tener. Vale. Que a lo mejor en ese momento sientes que, oye, mira, si es que de verdad que no quiero saber nada de esa persona, pero si tú la has perdonado y has cortado ese lazo y estás en paz, no tienes por qué hacer como si nada hubiera pasado. A lo mejor la has perdonado y después te apetece a compartir con ella y es perfecto. O sea, no hay una ley absoluta que diga, pues es esta forma. Ya. Sobre todo digo, escuchar vuestro corazón, vuestra alma, qué os está pidiendo, pero sobre todo que aquello que os pida, sea cortar o no cortar lazo, ver o no ver, que os lleve a la paz de lo que habéis vivido. Creo que es el punto. Wow. Que os lleve a la paz. A estar en armonía. Qué bonito. Qué bonito. Mira, yo ahora que lo dices y me voy a abrir, yo este año he tenido un proceso de
de mirar hacia el niño, porque hay Ujú. tenía como un bloqueo de la niñez. No recordaba nada, pero yo decía, joder, si yo tengo mis padres maravillosos, si yo no he vivido nada traumático que me haya podido bloquear, pues salió un tema de abuso. Vale, Entonces, yo he hecho un trabajo muy grande. Si yo no hubiera hecho ese trabajo, yo no podría verbalizarlo con el amor y con el cariño y con la claro. ternura que lo estoy verbalizando, porque puedo entender que esa persona cuando ha hecho lo que ha hecho es porque ha vivido lo que ha vivido y todo se repite de alguna forma. Entonces, el perdonar permite también que los lazos se corten, pero no a nivel de experiencia de personas, sino de repetición Del patrón, ¿no? O sea, para que no se Exactamente. vuelva a repetir ese patrón. Exactamente. ¿Y ahora estás bien? Sí, ¿Ahora bien? a ver, es Sí. verdad que a nivel sexual tengo todavía historias y Bueno, debo de seguir sanando, pero soy capaz de hablar de esto sin y dolor. lo que estás hablando es súper, súper importante y es súper interesante. O sea, te agradezco esa, esa humildad, ¿no? De coger y contar esta experiencia, ¿no? Porque creo que siempre digo, desde la experiencia es como se enseña a las personas que se puede. Muy Que importante. yo no soy diferente a nadie, que todos vivimos procesos y que si yo he podido puedo mostrar la forma con la que yo lo he hecho y si te funciona y puedo ayudarte, maravilloso. Pero que lo importante es poder encontrar la paz, poder, pues eso, encontrar el equilibrio, Vale. el equilibrio. Arancha, eh, estás en Astroideal. Sí. ¿Esto lo podemos encontrar todo esto en Astroideal? Gastroideal, tengo o sea, tengo acompañamiento a través Porque de es un psicología. maravilloso trabajo, ¿eh? Es verdad que todavía estoy pendiente de subir algún curso del tema relacionado de la niña interior, pero en psicoterapia se trabaja. O sea, si hay algún trauma a nivel antiguo, se trabaja. En nuestro ideal me podéis encontrar en diferentes formas a través de, como he dicho, todos los puntos que he podido tocar, el tarot, la canalización, meditación, la psicoterapia, que todas las herramientas que he podido utilizar en mi vida, poderos ayudar, porque no todo el mundo sirve para todo. Entonces, como mi misión es dar luz y poder acompañar a las personas a que encuentren esa luz, eh, poder brindarles desde el lugar que se sientan cómodos conmigo. ¿Y cómo se te puede encontrar por Astroideal? Pues como Arancha Rodríguez. Vale, Arancha Rodríguez. Sí. ¿Estás todo el día disponible o hay que hacerte reserva? Reserva de la esta, sí. Suelo ponerme por las tardes, cuando estoy es por las tardes, pero sobre todo para las psicoterapias, porque la psicoterapia es un proceso que lleva sobre todo una hora, dependiendo Vale. si la persona me habla, o sea, me cuenta un poquito la historia para poder rascar, a ver de dónde viene, Ujú. sacar las creencias y tal. Una hora, hora y media máximo nos podemos tirar tranquilos. ¿Y cuánto recomiendas? Bueno, supongo que, claro, depende mucho la persona, ¿no? Pero ¿cuántas sesiones recomiendas para que puedas... Lo bueno de la psicoterapia es que cuando pones una cosa en orden hay que dejar que el milagro actúe. Por eso Vale, viene el curso de vale, milagros, ¿vale? Pero vale. se pueden ir rascando diferentes cosas. Es cierto que la psicoterapia es algo que se tiene que asentar, que no es como una Ujú. tirada de cartas que yo te respondo y a lo mejor dentro de 3 días te Vale. puedo responder otra cosa y podemos hacer diferentes psicoterapias con diferentes emociones y circunstancias, pero yo soy honesta. A mí me gusta que las cosas se asienten para que podamos ver el cambio en nuestra vida y al ver el cambio, el poder ver por dónde seguir avanzando. Más o menos el tiempo depende muchísimo, supongo que de la De persona, la ¿no? O persona. sea, Una semana, 15 y del días problema. para sentar una psicoterapia, pero además que te deja como... Y a veces es que se dan cosas que es como, no sabía que estaba Claro, aquí. Y claro. necesitas asentar lo que se hace también, se me olvidó antes decirlo, a través de la psicoterapia, aparte de poner en orden, es una entrega de creencias. Es Mm, una entrega totalmente de creencias de lo que mi mente ha interpretado. Entonces, toda esa limpia que se sí, sí. hace a nivel de creencias se tiene que asentar. Es como si tú limpias con profundidad tu casa un día, al día siguiente no vas a hacer una limpieza general en tu casa, porque es No, absurdo. claro.
pero hay que seguirla haciendo, o sea, no te puedes coger y Exactamente. decir, Entonces venga, tienes va, que ya he hecho la esperar limpieza general. a ver qué se ensucia antes. Venga, pues ahora se ensucia la cocina, pues me meto No, ya a la cocina. Se ensucia tal, pues sí, así es, eso es. vale. Me gusta ser así con estos ejemplos para que la gente No, entienda no, que... es que es así como se tiene que ir, o sea, wow, yo sabía que yo contigo iba a tener una entrevista porque lo que estás contando es una pasada, es una Gracias. pasada. Tenía muchas ganas Eh, también de hablar contigo, que mi madre me ha contado de muchas tu cosas. madre te ha dicho, ¿no? Te doy la enhorabuena porque la verdad es que el camino y la sanación y que tú puedas hacer y ayudar de la forma que lo estás haciendo, eso es maravilloso. Gracias. Vale, vamos a ver. Aparte de todo esto, que madre mía, nos podríamos estar tirando 3 horas hablando. Yo, como me ¿Eh? dejes, Sé que, bueno, pues que tocas el tarot, tocas diferentes herramientas para tema de lectura y tal. ¿Cómo empezó el tarot en tu vida? No te voy a preguntar cómo empezó el tarot en tu vida, o sea, pero ¿qué tipo de tarot? ¿Por qué el tarot? ¿Qué es el tarot para ti? ¿Qué significa? ¿Qué? creo que es un complemento muy importante. Esto lo he hablado con mi madre en muchas ocasiones y he tenido la suerte de que ella ha sido mi gran maestra en el tema Oh, es del que... tarot y de la forma en la que poder ver el tarot. Para mí el tarot es una herramienta absoluta de autoconocimiento. Ujú, Muchas veces a nivel de conciencia, de mente, no queremos aceptar lo que nos está pasando y el tarot nos enseña a nivel de cuerpo, a través de la visión de los ojos, lo que estamos viviendo. Entonces no nos quedan más narices que actuar o que aceptar lo que vemos. Entonces para mí el tarot sobre todo es la confirmación de lo que estoy viviendo, de lo que me sucede y de lo que hay en mi interior y que no quiero ver. ya, ostras, esto está muy bien, ¿eh? Lo que acabas de decir es que está muy bien. Sí, Porque a sí, veces sí. pensamos, no, el tarot, voy a ver cómo me pasan las cosas, qué tal, y pensamos que las que echamos al tarot tenemos la respuesta absoluta. Yo te puedo dar una respuesta y te puedo dar unas indicaciones y un consejo, pero si la persona no sigue esas indicaciones, ese consejo, por mucho que yo te haya dicho misa, no va a surgir, no va a salir. Es como quien te digo, vete al cine, pero para ir al cine tienes que comprarte las entradas, tienes que vestirte, tienes que salir de casa y tú te Claro, quedas en el sofá, pues no vas a ver la película. Esto es lo mismo. O sea, el tarot es lo mismo. Muchas veces la gente dice, jo, es que no ha acertado, jo, es que no tal. Es que yo no puedo acertar algo que tú no estás creando. El tarot claro. habla del presente constantemente, del aquí y del ahora, de lo que hay dentro de ti para que se manifieste. Entonces, Ujú, cada uno tenemos nuestra historia y nuestra responsabilidad de totalmente. hacer lo que nos corresponde a cada uno, no porque he ido a tal chica, me ha dicho tal y tiene que suceder esto. Ojo, esto sí me gusta dejarlo muy claro porque creo que también hay una idea a veces errónea con el tema del tarot. Wow, súper interesante. O sea, hemos tenido información, chicos. Rider White, Marsella, porque son dos tipos de tarots Ninguna de las diferentes. dos. Vale, toma, si es que ella es diferente en todo. Muy Yo, bien, ¿sabes? Las que me conectan, las que vale. siento que me... Es más, las que tengo no sé ni cómo se llaman. Yo es que para los nombres y todas estas cosas son muy básicos, o sea, soy muy deja. Tengo estas, Son bonitas que estas, un ¿eh? día las vi, me llamaron y dije, estas. Me compró mi madre hace mucho tiempo otras egipcias, que a veces las utilizo también porque el tema, tuve una temporada con una conexión con la parte de Egipto también, y Ah, al final es lo que me vibra, o sea, vale. lo que me ayuda a ver, o sea, no... Igual hoy cojo estas y mañana a lo mejor veo otras y me gustan otras, porque creo que al final el mensaje que canalizas no depende de una carta. No, claro. Depende de la vibración y de la esencia y de lo que se te esté mostrando a través de la carta que tú ya conoces. Entonces, Yo supongo que la que te ha enseñado es tu madre. sí, O totalmente. sea, Además, el año pasado estuve en la escuela de ella, que tiene una sí. escuela, y me ha enseñado, ha sido una alumna bastante
peculiar porque es como que lo he intentado varias veces, pero hasta que no llegó mi momento de decir, venga, voy a finalizar con el curso, no lo terminé. Y tampoco es que me adentre en el mundo del tarot profundamente, porque creo que cada uno tenemos nuestro perfil y utilizamos las herramientas de apoyo. Para mí el tarot es una herramienta grande de apoyo, que también sé que me ayuda mucho a canalizar, a conectar con la persona, a poder, no solamente a través de lo que me está diciendo el tarot, sino poder mandar un mensaje que necesita esa persona. Vale. Que pueda escuchar. Entonces, yo pues te digo lo que te voy a decir, la mejor maestra. Ay, qué bueno, qué bueno. Es que a mí me encantaría me encantaría miraros en un, ¿sabes? El agujerillo de la puerta y decir, venga, va. Hay muchas veces ¿Eh? hay muchas veces que yo misma no me las he hecho y le pido, venga mamá, sácame la pregunta. Y me la saca ella y dice, ¿quieres que te diga lo que estabas viendo? Digo, no, vale, ya está. Ya lo he visto, déjame. Ya, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tú eres de las personas que haces, limpia sus cartas, no deja que se las toquen, que hace, bueno, pues a cada uno tiene Manías. sus manías? ¿Tú cómo Yo lo ves? limpio Porque mis yo me he cartas encontrado... con el agua, con el palo santo, con la vela, pero que si las necesitas, tómalas. Vale. Está O con sea que ella. tú a ti, esto a ti estas cosas, nada, nada, cero. No, la verdad que no. Soy una bruja un poco peculiar. Vale, estas modernas. Escucha, aparte de los tarots, trabajas con oráculos también, ¿no? Sí, tengo un oráculo que me gusta mucho, que es el de los ancestros, los ángeles y ancestros. Ah, qué bonito. Para mí, además que antes tenía la manía de, hacía como una psicoterapia, hacía alguna sesión de acompañamiento y sacaba para finalizar una carta y la carta daba en el lleno justo con lo que se había trabajado y con lo que se necesitaba. O sea, es como la confirmación de la confirmación de la confirmación. Sí. A mí me pasa esto con la carta del mensaje de los arcángeles. Pues que al final todas son maravillosas, como digo, como empieces a tener y pues somos muy sensitivas, entonces cada persona, cada momento y cada tal requiere una necesidad, entonces lo que pide el momento. Claro. También utilizo las barras de radiestesia, que fue A algo que ver, empecé este año a experimentarme, porque con el péndulo no me llevo muy bien. no te llevas bien, pero ¿por qué, qué pasa con el péndulo? Porque hay mucha gente que no se lleva bien con... y yo en cambio con mi péndulo yo tengo una, bueno, Que no me entiendo, yo no me no te entiendo, con entiendes. eso no conecto. Mira que para el Día de la Madre me han regalado un péndulo que lo llevo colgado. Digo, a ver Sí. si nos hacemos amigos y en algún momento lo puedo utilizar. No llegas a conectar con con el No, péndulo. no me siento, quizás, ya fuera de broma, no me siento segura. Vale, ¿y por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? No, no Pues sabes. Bueno, no a lo lo mejor no te sé. ha llegado el momento O a lo y mejor tal, pero un día me levanté con la idea de las barras de radiestesia, lo vi, y me llegó el mensaje por otro lado, al final sabemos que nos van llegando mensajes por un sí, sitio y por totalmente, otro, y digo, bueno, totalmente. pues igual me está diciendo la vida que por aquí es. Me las compré y aluciné. Y ya está. Estabas ahí con las barras, Y ahí, aluciné y dije, vale, pues ahora he encontrado algo que me siento cómoda. Porque no y me te... gusta forzar. Algo que no Vale. me siento cómoda, digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y qué son las barras? A ver, ¿qué es la barra de la radio? O sea, ¿qué significan? ¿Qué Pues son? mira, ¿Para qué al sirven? final a nivel, son unas barras. Estas barras se utilizaban antiguamente para encontrar agua y para encontrar cosas, se han utilizado para muchas cosas, pero al Ujú. final son barras que se mueven a nivel energético y te dan respuestas igual que te puedan dar respuestas el tarot, ¿vale? Vale. Yo lo que hago es conectarme con ellas, las calibro, primero hago una conexión de mi energía con ellas, las calibro en sí o no. Y hay veces que me conecto con Dios, como decía, le pregunto a Muy Dios, bonito. otra vez es con Jesús, otra vez es a mis ángeles, a cada persona pregunta hacia un maestro, hacia alguien a quien tenga más conexión. Ujú. Y lo que hago es preguntar, ¿estás aquí conmigo? Muéstrame si estás aquí conmigo, en qué lado estás, dime cuál es tu sí, dime cuál es tu no, y empiezo a hacer las preguntas. Yo Guau. calibré muchas veces que yo decía, yo me llamo Arancha, sí, yo me llamo Pepita, no digo, vale, esto funciona. Esto lo hice yo con el péndulo. O sea,
Yo con el péndulo fui así, o sea, yo bueno, es que a mí las herramientas me llegaron sin estudiar, ¿sabes? Pero también, o sea, bueno, es que al final la persona que tiene esa energía y conecta con las herramientas, a veces eso va fluyendo. Que no necesitamos tanto diploma, tanto estudio, tanto que la sabiduría ya la Eso es tenemos lo que, a donde nosotros. yo quiero llegar, sí. O sea, la sabiduría, yo esto no lo he aprendido en ningún sitio. Yo me he experimentado con ciencia Ay, y ahora que me había salido sí, sí, no, me quedo así. con mi propia Vale, ciencia, con mi propio sabiduría interior, dejándome guiar con mi intuición, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, dejarnos guiar por nuestra intuición, que a veces cuando nos dice la intuición algo es por ahí, confiar, es por ahí. la primera información que te llega en la mente, esa siempre yo he dicho que es la correcta. Digo, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y eso fue lo que hice con las barras y con un poco con todo. O sea, el tarot pues al final sí he aprendido más porque querías poder sacar la mayor información y porque teniéndolo en casa, como no lo iba a Hombre, poder. teniendo la maestra en casa como para hacerlo mal. Porque estaría ella, así no es, ¿eh? Así no, ¿eh? Y me dice mi madre que soy bastante buena. Pues como buena maestra que ha sido ella, no podría ser menos. Y lo Pero seguro que es otro estilo completamente. sí, porque yo la lectura que le hago, la visión que hago es a través de un curso de milagros. O sea, al final Vale. todo lo tiro para el lado que me siento cómoda. Eh, Podríamos ser muy similares a la hora de hacerlo. O sea, creo que Ujú. tenemos una idea muy igual en el sentido de para qué sirve el tarot y desde qué lugar lo estamos utilizando, que al final eso hace Sí. que la forma se unifique, pero que cada una tenemos nuestra forma totalmente. O sea, yo, pues eso, como digo, tiro más al estás desde aquí, estás actuando desde aquí para poder estar en paz. O sea, tiro Habéis, os habéis enfadado, no, no, pero que ella te hubiera, o tú, es que así no está bien, estas formas no son las correctas, porque al ser dos épocas diferentes, dos estilos distintos, ¿no? ¿Te ha pasado esto? pues así tal como enfadarnos, pero como siempre, entre madre e hija, por mucho que nos queramos, siempre ha habido algún rifirrafe, pero quizás en lo que al principio, en el corte, cuando me decía, Ah, "No sé, cuando cortes monta", digo que no, que yo me siento a gusto así, lo voy a hacer así. Y también cuando haces la lectura de la amplia de la celta, sí, claro, por me eso te decía, iba a esto decir. es esto y esto es esto. Digo, ya, pero a mí me vibra que esto es esto y esto es esto. Entonces, Sí, al final tú colocas las cartas como tú crees y como te viene la información. Y que eso, bueno, por ejemplo, tu madre, que es maestra, nos daría esto ahí el cogote. Perdón, señora Alicia Arroyo. pero bueno, poco a poco Es otra generación también, es la he ido diferente. haciendo caso Muy bien. la sabiduría también hay que escucharla. Y tanto, y tanto. Oye, Arancha, estás en Astro... Mira, se ríe, ella se ríe. Eh, Entrar en Astro Ideal, ¿cómo te llegó? ¿Cómo llegó esto a tu vida? Pues a través de la maestra. De la maestra, es que la maestra, ¿sí? Al final mi madre tengo la suerte de que como estamos tan en conjunto en todo el proceso de todo, tanto en su vivencia con el tarot, con todo lo que he vivido, como mi vivencia con el curso, siempre vamos de la mano, nos vamos abriendo puertas una a la otra. Eso es muy bonito. Entonces, bueno, ella empezó, me comentó tal, y dije, bueno, pues me llama la atención, al final es una posibilidad de poder seguir diciéndole al mundo estoy aquí, Claro, puedo tenderte una mano, estoy aquí para ayudarte. Y bueno, pues fue ella quien me presentó el proyecto y entré en el proyecto gracias a ella. muy bien. ¿Y cómo te sientes? Pues al final es una comunidad en la que poderte apoyar, Muy bien. en el que también pues tienes la oportunidad pues eso, de poder ayudar a las personas. O sea, creo que es importante que existan cosas y lugares así, en la que poder. ¿Tú crees que está muy estigmatizado aún todo estos temas? Sí, ¿Sí? sí, por una parte sí. Creo que todavía hay mucha parte que liberar. Vale.
pero estamos en el camino. Sí, Estamos en el mejor. camino porque cada vez somos más las que miramos hacia un mismo lugar. Entonces, yo siempre he dicho, son herramientas. Son herramientas de autoconocimiento, son herramientas para poder caminar tu vida desde otro lugar, son herramientas igual que te lees un libro, igual que escuchas una canción, igual que te vas a bailar para sentirte bien. Vamos a utilizar todo lo que la vida nos da, que para eso se nos da. Entonces, ojalá que podamos ir quitando todas esas tonterías que el ser humano ha ido montando en su cabeza porque no existe lo oculto. Lo oculto lo creamos nosotros Sí, mismos. no, totalmente de acuerdo. Y te podemos encontrar astroideal.com/Arancha. Arancha, Wow, wow. qué Me, regalazo, ¿eh? o sea, yo aún estoy ahí ges- con la información. A mí me ha encantado estar contigo. O sea, me ha encantado la entrevista, me ha encantado que nos expliques, porque la verdad ha sido, nos has explicado cosas maravillosas que haces. El pedazo del libro, enséñalo, por fin. Enséñalo para que lo vea todo el mundo, ¿vale? La luz en ti. O sea, Abriendo camino a lo divino. es un pedazo de libro. Y Arancha, en Amazon se puede encontrar el libro. En Amazon. Y las tarjetas, pues, tienen que contactar conmigo a nivel, pueden mandarme un mensaje por aquí o a nivel WhatsApp si tenéis el número de teléfono y concretamos y vemos cómo hacer el envío. Cuenta conmigo. Tienes aquí fan, tu Genial. fan. Genial. Arancha, ¿has estado bien? ¿Has estado a gusto? Se me ha hecho, va a pasar la Se hora, se nos me ha ha hecho hecho cortísimo. eso es lo bueno, cuando uno está a gusto se hacen cortas las cosas. Es verdad que a mí hablar y poder abrirme en canal al mundo cada día me gusta más y lo disfruto más. Y más en compañía como ha sido la tuya, das una apertura que se ve todo súper fácil, súper sencillo. Gracias. Si hubiéramos estado hablando hace 2 horas y te conociera de siempre, que no tenía la oportunidad de conocerte Sí, así sí, tan... no, no, es que señores, esto ha sido así, ¿eh? O sea, hay que ir así, pim pam, hoy, ya, y ya está, no ha habido más. Y nada, deseando que cuando necesitéis, cuando queráis, aquí estoy, ¿vale? Que podemos ampliar información en lo que necesitéis y ya sabéis Muy dónde poder bien. encontrar. Astroideal es una plataforma de ayuda, que no solamente estoy yo, hay un montón de profesionales, que como siempre digo, para mí la competencia no existe y solo No, bonito. cada uno hacemos una rama completamente diferente, no tenemos nada que ver, no. Exactamente. Entonces, yo os invito que ya no solo me busquéis a mí, sino que entréis en Astroideal y veáis un poquito todo lo que tenéis y que encontréis vuestra forma. Sea conmigo, sea con ella, sea con Pepita, con mi madre, con Juanita, da igual, pero encontrar vuestro camino para poder liberaros y sanar. Un placer, Arancha. Muchísimas gracias. Que sea todo un éxito ese pedazo de libro que tienes ahí, ese bebé, ¿vale? Y gracias por estar aquí. Gracias, cariño, por la Besitos. facilidad que lo haces. Chao. Adiós, familia. Adiós.